En la actualidad, Loreto es la región con menor capacidad de abastecimiento de red pública de agua en el país. Según el INEI, solo un 56.60% de la población cuenta con este servicio. Dentro de la región existe un rango extenso de distritos que se abastecen de agua desde los ríos aledaños como el río Nanay. Desde el 2003, este río viene siendo explotado debido a la presencia de oro aluvial por empresas mineras informales. Estas expulsan grandes cantidades de mercurio en el agua, el cual, al estar en contacto con este líquido, se transforma en monometilmercurio, un compuesto sumamente tóxico. Esto ocasiona distintas problemáticas a niveles de salud, ya que causa una serie de enfermedades letales. Dada esta clara carencia de servicios de agua en la zona mencionada, la investigación se centrará principalmente en la comunidad San Andrés, la cual alberga la tribu Bora. Esta se encuentra aledaña al centro poblado de Parecocha, en la cuenca del río Momón, extensión del río Nanay. Por otro lado, aprovechando que la región Loreto presenta el mayor índice de precipitaciones en el Perú, con un metraje anual de 2.560 milímetros de agua de lluvia, el abastecimiento y reserva de aguas limpias a partir de la recolección y purificación de este recurso se considera como la mejor solución. A partir de esta problemática se analizará la siguiente pregunta de investigación. ¿Podría un sistema de recolección y purificación de aguas pluviales disminuir la cantidad de casos de enfermedades causadas por el consumo de aguas contaminadas del río en la comunidad de San Andrés? En donde el objetivo es promover un suministro suficiente para satisfacer las necesidades de agua de la comunidad y a la vez reducir la cantidad de casos de enfermedades causadas por aguas contaminadas a través del diseño de un sistema de purificación y recolección de aguas pluviales comunitario, que contribuye al almacenamiento de este recurso con los estándares de calidad necesarios, y donde a través de una hipótesis se espera comprobar que la implementación de este sistema servirá para cumplir con el objetivo antes mencionado. Además, se plantearon 5 problemas específicos. ¿Cuáles son las principales enfermedades causadas por el consumo de aguas contaminadas en el centro poblado de San Andrés y cuáles son sus riesgos? ¿Podría ser este sistema aceptado por los habitantes de la comunidad y cómo mejoraría la salud de los mismos? ¿Qué sistemas de recolección y purificación de aguas pluviales existen y cuál sería el más apropiado para resolver la problemática? ¿Es posible la construcción de este sistema a partir de técnicas constructivas y materiales locales que, además, puedan ayudar a la reducción de la huella ecológica? ¿Es posible que el mantenimiento del sistema sea fácil y de bajo costo? Por otro lado, se analizaron 6 proyectos referenciales en distintos lugares del mundo que permitieron definir algunos indicadores y variables para el proyecto, de los cuales se destacan 3 por sus características. El primer proyecto son las biojardineras, las cuales son parte de una de las acciones tomadas por el Centro Mesoamericano de Desarrollo Sostenible del Trópico Seco de la Universidad Nacional de Costa Rica. El tratamiento de las aguas residuales en Costa Rica es un tema sin resolver, tanto en el ámbito normativo como en la práctica y en la supervisión. Es por ello que se trata un modelo de biojardinera como una alternativa de tratamiento de aguas residuales de bajo costo y fácil mantenimiento. Del proceso de instalación de este sistema se rescata la última fase, que consiste en el almacenamiento del agua ya filtrada en un tanque con una capacidad de 5.000 litros. En este caso se encuentra bajo tierra, sin embargo también podría ubicarse sobre el nivel cero si fuera necesario. El siguiente proyecto es una estructura vertical diseñada para recoger agua potable de la atmósfera como la lluvia, la niebla y el rocío en Etiopía. En este país se vive la ausencia de agua potable y la realidad de estas comunidades que realizan largos recorridos para recolectar agua, que en la mayoría de casos está contaminada con residuos humanos, con parásitos y con bacterias. Ante esta problemática, en el 2012 se plantea la iniciativa de diseño de una serie de proyectos de diferentes escalas. Uno de estos proyectos es la Torre Huarca 3.2, implementada en el año 2015 en la comunidad de Camerún. De este proyecto se rescata la tecnología constructiva de la zona, la estructura de madera y la malla de recolección de fibra natural como método de captación de agua. Además, esta torre es de carácter adaptable, lo cual permite que pueda acondicionarse a la arquitectura del lugar. El último proyecto se emplaza en la Amazonía peruana con el objetivo de abastecer de agua potable a la comunidad nativa de Villa Gonzalo, pertenecientes a la etnia Huampis, aislada en la Amazonía peruana. En las inmediaciones de la comunidad también llamada Tierra de Cinco Ríos, confluyen los ríos Marañón, Chiriaco, Cenepa, Nieva y Santiago. Estas fuentes de agua están contaminadas por bacterias fecales, petróleo, minería, etc. Por ello se plantea un sistema de captación de agua pluvial a base de un techo inclinado que conduce el agua por unas canaletas y luego de pasar por un sistema de filtrado a base de carbón activado, es almacenada en un tanque de 2.500 litros. De este proyecto se rescata el sistema de filtrado a base de carbón activado,
que comparado a otros sistemas, este es bastante simple, de bajo costo y fácil mantenimiento. La historia del pueblo Bora guarda relación con los pueblos de Murimuinani y Ocaina. Estos pueblos estaban situados en lo que actualmente es el país de Colombia, siendo su área de asentamiento tradicional los ríos Cauinari, Carapaná e Igaraparaná, afluentes del Caquetá y Putumayo. Estos, sin embargo, fueron trasladados hacia el litoral peruano durante el auge de la explotación del caucho y el conflicto fronterizo con Colombia a inicios del siglo XX. Además, autores afirman que esto generó condiciones de esclavitud de gran parte del poblado bora. Luego de este traslado, los boras se establecieron a orillas del río Momón, en donde se les asignó diversas áreas para sus asentamientos en chacras y viviendas. Respecto a la ordenación en la comunidad, los boras vivían en grandes casas comunales. Estas estaban separadas por lo menos por 1 hora de camino y se comunicaban por medio del manguaré, un instrumento empleado por el jefe de la comunidad para mandar mensajes a otras comunidades. En la actualidad, los boras siguen asentados a orillas del río Momón, cerca al centro poblado Parecocha, y constituyen la ruta turística tradicional desde la ciudad de Iquitos. San Andrés se encuentra en la selva peruana y es uno de los 6 pueblos de la comunidad indígena bora y el único que se encuentra en la provincia de Maynas. Se ubica cerca al pueblo Parecocha, en la provincia de Maynas, región Loreto, a orillas del río Momón. Para poder llegar, se debe tomar una embarcación en el puerto de Bellavista Nanay. El pueblo se encuentra a unos 20 minutos de ahí. Hasta la actualidad conservan sus costumbres y tradiciones culturales. Realizan fiestas y ceremonias relacionadas a los mitos y leyendas de sus ancestros. Por otro lado, en la selva peruana y sobre todo en las comunidades indígenas, se utiliza la madera como material predominante para la construcción de viviendas, y los ladrillos o bloques de cemento como segundo material más utilizado. Un residente de la comunidad dio testimonio que en el pasado se han trabajado sistemas de recolección de agua de lluvia por vivienda. Sin embargo, el sistema fracasa al condicionar a cada vivienda a tener este sistema, mientras que la mentalidad de algunos de ellos recae en el ingreso económico. En cuanto al aspecto económico, uno de los principales recursos que se pueden encontrar en la comunidad de San Andrés es el caucho. Por ello, la explotación de este se considera la principal actividad económica del pueblo. Sin embargo, se realizan también actividades como la pesca y otras agropecuarias como la agricultura, caza y silvicultura. Los principales factores ambientales que se deben considerar para poder realizar la investigación son la temperatura y las precipitaciones. El clima es cálido, húmedo y lluvioso, y su temperatura anual varía entre los 22 y 31 grados Celsius aproximadamente. Además, los meses en los cuales la temperatura se eleva más son agosto, septiembre y octubre, y en los días más calurosos, esta puede elevarse hasta alcanzar los 35 grados Celsius. En cuanto a las precipitaciones, en la comunidad de San Andrés, en los meses de marzo y abril, es en donde se presentan mayores precipitaciones, superando los 250 milímetros. Sin embargo, los meses de julio, agosto y septiembre cuentan con el menor nivel de precipitaciones, siendo entre 78 milímetros y 104 milímetros aproximadamente. Loreto, al ser una región en donde las fuentes principales de agua suelen ser los ríos aledaños a las comunidades, el índice de enfermedades como la fiebre tifoidea, hepatitis A, cólera y disentería son bastante altos. En un orden de letalidad, la primera enfermedad a estudiar es la fiebre tifoidea. Esta, según la OMS, es una enfermedad infecciosa potencialmente mortal, causada por la bacteria Salmonella, que suele transmitirse por agua o alimentos contaminados. La segunda es la enfermedad diarreica aguda, causada por la ingestión de alimentos o agua contaminada por el bacilo Vibrio cholerae. La cólera sigue siendo una amenaza mundial para la salud pública y es un indicador de inequidad y falta de desarrollo social. La siguiente enfermedad causada por el consumo de aguas contaminadas es la disentería, también conocida como enfermedades diarreicas. Esta es una de las principales causas de muerte de niños entre los 0 a 5 años en el mundo. La infección es la más común cuando hay escasez de agua limpia para beber, cocinar y lavar. Por último, la hepatitis A es una inflamación del hígado debido a la infección por el virus de la hepatitis A, VHA. Este virus se propaga principalmente cuando una persona no infectada y no vacunada ingiere agua o alimentos contaminados por heces de una persona infectada. La infección está muy asociada a agua y alimentos insalubres, el saneamiento deficiente, la mala higiene personal y el sexo bucoanal. La dotación diaria por habitante en zonas rurales es de 15 a 30 litros por habitante por día.
En la comunidad Bora en San Andrés se tiene una población total estimada de 130 habitantes, por lo que se calcula que el consumo diario de agua en esta comunidad es de 1.950 a 4.500 litros diarios. El proyecto debe contemplar esta cantidad para cuantificar las dimensiones del método de almacenamiento. Los primeros conceptos teóricos que se analizaron fueron los métodos de purificación y filtrado de agua. La arena es un método de filtración muy común, sin embargo no elimina completamente las bacterias y virus del agua. El cloro es un método de cloración que consiste en agregar la cantidad de cloro determinada al agua para así formar ácido hipocloroso, el cual desinfecta el agua. El carbón activado es un método que tiene una gran cantidad de microporos con un radio de menos de 1 nanómetro y una gran capacidad absorbente, por lo que funciona como filtro. La luz UV es un método que a través de la luz ultravioleta le quita la capacidad de reproducción a los virus y bacterias. La ozonificación es un método que consiste en colocarle ozono al agua contaminada, logrando así destruir los virus y hongos. Y las biojardineras son un método que consiste en humedales artificiales utilizados como técnica de purificación de aguas grises. También se investigaron los sistemas de recolección y o captación de agua. Las canaletas son un sistema de recolección de agua muy conocido y se suelen instalar en los bordes bajos de los techos de las edificaciones. Existen de distintos materiales y distintas formas. La malla recolectora es un sistema de recolección de agua bastante simple, el cual a través de una malla se captura el agua de lluvia, neblina y rocío. También se investigaron los métodos de almacenamiento. En estos se identificaron dos tipos a dos escalas distintas. Los tanques son una forma de almacenamiento que pueden construirse tanto de acero como de plástico. Pueden instalarse tanto bajo tierra como a nivel de suelo. Aquí se encontraron dos tipos. El tanque InHop, que además de almacenar el agua, funciona como método de purificación, y el tanque de polietileno, que son de uso común. Y las balsas, que son métodos de almacenamiento de agua a gran escala. Finalmente se investigaron las variables restantes, los materiales y técnicas constructivas en relación con la arquitectura vernácula. El material constructivo predominante en la zona es la madera redonda, ya que existe una gran variedad de especies de este tipo y es de rápido crecimiento. No obstante, se consideró importante investigar acerca de las costumbres de consumo de agua de los pobladores de la zona. Las casas no tienen sistemas de agua potable, por lo que la forma más común de obtención de este recurso consiste en recolectar el agua de pozos, ríos o de la lluvia y es almacenada en recipientes. Para el proyecto a realizar se tomaron en consideración tres normas técnicas. La norma técnica IS 010 de instalaciones sanitarias para edificaciones, en donde en el capítulo 5 se explican algunos puntos que se deben tener en cuenta sobre el agua de lluvia en el proceso de recolección y de almacenamiento. La norma técnica OS 030 de almacenamiento de agua para consumo humano, en donde se explica qué se debe tener en cuenta para determinar el volumen de un tanque de almacenamiento para consumo humano. Y el reglamento de la calidad de agua para el consumo humano, en donde se explica qué parámetros de calidad debe cumplir el agua para que sea apta para el consumo humano. Para determinar la propuesta del proyecto se identificaron algunas variables determinantes y condicionantes. Las determinantes son aquellas que el proyecto puede adaptar a través de sus características y son las siguientes. Del sistema de captación de agua se eligió la estructura de madera con una malla recolectora de agua, porque esta, además de permitir mayor captación de agua, sería de uso común a diferencia de los otros sistemas. Del sistema de purificación de agua, conocemos que el proceso de purificación por ozonificación es el más adecuado, dado los bajos niveles de residuos que deja. Sin embargo, tiene una relación de costos muy elevado para la zona en cuestión. Es por ello que nuestra inclinación hacia un filtro de carbón activado tendría mejores resultados tanto en mantenimiento como en costos. Respecto a tecnología constructiva, se eligió una estructura a base de madera trenzada. En cuanto a materialidad, dada la información recopilada de la zona, el material principal es la madera redonda. Este es muy recurrente en las construcciones de San Andrés, por lo cual se optará por el uso de este mismo material para no romper con la arquitectura vernácula existente. Finalmente, en cuanto a durabilidad y mantenimiento, se considera que el sistema en conjunto de captación, purificación y almacenamiento permite una durabilidad de 10 años y que por ende el mantenimiento del mismo sea el menos complejo y de bajo costo. Por otro lado, las variables condicionantes son aquellas que el proyecto debe seguir sin perpetrar cambios. En cuanto a clima y precipitaciones, a partir del índice de precipitaciones de la zona, podemos determinar las dimensiones potenciales de almacenamiento que debería tener nuestro proyecto. En cuanto a consumo de agua, se
Se analiza la cantidad de personas pertenecientes a la zona de análisis y se recogen los datos de agua consumida por la población por día. En cuanto a calidad de agua, el agua ya purificada debe cumplir con el Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano, propuesto por el Ministerio de Salud, para que ésta pueda ser consumida por la población bora y lograr la reducción de índice de enfermedades. Con respecto a costumbres de consumo, es necesario identificar la cultura de los pobladores de la zona de análisis, para determinar costumbres con respecto al consumo y recolección de agua. El objetivo es que nuestro proyecto no interrumpa con la costumbre de utilizar agua del río para tareas domésticas. Este buscaría promover una mejor fuente de agua para consumo humano, tanto para beber como para cocinar. Y finalmente, en cuanto a costo, esta es la variable de mayor importancia, ya que se debe considerar el menor costo posible para la accesibilidad de acuerdo a los ingresos de la población. Se propone una única estructura de madera trenzada con una malla de fibra natural, la cual recolecta agua de lluvia y la conduce a un filtro hecho a base de arena gruesa y carbón activado. Finalmente, luego de pasar por un filtro, esta llega a un tanque de almacenamiento bajo tierra con capacidad de 5.000 litros diarios.